Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Fray Jerónimo de Mendoza comenzó con el establecimiento de una nueva villa al norte de la Nueva España en el año 1555. En este mismo año se celebró la primera misa en el norte del país, en la que hoy es la comunidad de los Berros, bajo la sombra de un mezquite apoyado de una gran piedra como altar. El sitio era perfecto, pues contaba con manantiales, lo que lo hacía un gran espacio de convergencia y casa para las diferentes tribus que habitaban la región. Entre los naturales de la zona se encontraban zacatecos, tarascos, mexicas y tepehuanos. Debido a las peleas entre estas tribus, Fray Jerónimo junto a sus dos acompañantes decidieron buscar otro lugar para establecer la misión franciscana. Así, regresaron hasta un río que habían visto durante su travesía, y decidieron que a 2 tiros de arcabuz del cauce del río sería el lugar donde se construiría el templo en nombre de San Francisco de Asís, colocando la primera piedra y diciendo: hagamos esta obra en nombre de Dios. Algunos años más tarde, en 1562, a esta nueva villa llegaría Francisco de Ibarra, sobrino de Diego de Ibarra, quien era yerno de Luis de Velasco, nada más y nada menos que el virrey de ese entonces. Francisco y Diego de Ibarra se oponían a que la Nueva Galicia tomara control de la nueva villa. Diego de García había sido nombrado alcalde, pero a la llegada de Francisco de Ibarra se batieron en un duelo del que salió victorioso de Ibarra, quien de inmediato comenzó con el trazo de la nueva villa, ordenando que se dejara lugar para plaza, cárcel, casa de cabildo, cementerio y una calle que serviría como guardarraya, una frontera que no debían pasar los indígenas sin permiso de los españoles. Es esta línea divisoria uno de los elementos que causaron o dieron pie para que una de las leyendas más representativas y mi favorita en lo personal, de Nombre de Dios, existiera. Y es acerca de un incansable luchador, mitad historia, mitad leyenda, calificado como el Cuauhtémoc pequeño. Hablo nada más y nada menos que de Uraján de Luna, el cacique del llamado pueblo de indios de la antigua villa de Nombre de Dios. La guardarraya ahorita es una calle, pero antes era la frontera, era la línea divisoria como tal, entre el llamado pueblo de indios y la villa española. Digo que es un elemento que propició el inicio de esta historia, pero pues en realidad lo que lo propició es lo que hizo que mandaran a señalar esa calle, ¿no? El racismo que se vivía. A fin y a cabo somos un país conquistado, ¿no? Hemos sufrido todo ese racismo a lo largo de los años. Primero los españoles, luego nuestro vecino del norte, ¿no? En el momento en el que el presidente Santana vende Estados Unidos, empezamos a vivir ese rechazo por parte de los estadounidenses. Y luego nosotros también, no nos voy a defender, también vivimos eso, principalmente contra comunidades asiáticas. Durante la Revolución Mexicana, uno de los principales actores de actos discriminatorios y actos contra poblaciones asiáticas fue Francisco Villa. Él no podía ver a los pobladores que venían de China. Él prácticamente se dedicó a cazar a estas poblaciones que venían a México y a Estados Unidos para trabajar en la manufactura, en la construcción de vías de ferrocarril. Pero el tema de hoy es Uraján de Luna. La leyenda comienza tiempo antes de que el protagonista existiera. Con su fundación, a los habitantes de la villa se les fue otorgado mediante una carta firmada por el virrey Luis de Velasco, tanto el uso del suelo para construcción de viviendas y sembradío, así como el uso de agua para riego y consumo. Este decreto sería respetado durante años, hasta que estos derechos fueron alevosamente arrebatados por los españoles, que habitaban en la parte oriental de la villa, dejando desamparados a los indios que vivían en la parte occidental. Ambos bandos eran separados únicamente por la guardarraya, la línea divisoria que era únicamente para confinar a los indígenas.
Aunque existía esta frontera, la mezcla entre ambas castas era cada vez más común, pero no por el sentimiento del amor, sino por la conquista a la fuerza por parte de los de brillante armadura y ropajes impecables. Huracán de Luna, siendo el cacique y habitante del pueblo de San Francisco del Malpais, sintió el latigazo en carne propia, por lo que de diferentes maneras pidió a las autoridades que se les permitiera usar el agua. El alcalde mayor, en lugar de repartir el agua, que provenía de los manantiales que se encontraban en la hacienda de Juana Guerra, hoy en la comunidad de Amado Nervo, decidió ignorarlo. A fin y al cabo los españoles querían dominarlos por hambre. Con la situación empeorando a cada minuto, Huracán de Luna toma la decisión de ir hasta la capital de la Nueva España, donde se encontraba el virrey, a lo que hoy es Ciudad de México, dejando a su familia, conocidos y su terruño. El viaje era largo y difícil, aunque se viajara en alguna diligencia que transitaba por el Camino de la Plata, lo que hoy es el Camino Real de Tierra Adentro. Pero era aún más difícil si se transitaba a pie, por las penurias de un viaje para un indígena, que además debía soportar los abusos por parte de los españoles. A pesar de todas las dificultades a las que se enfrentó, Huracán de Luna logró llegar hasta su destino, encontrándose una vez más con las negativas e incluso impedimentos para ver al virrey, quien a todos podría recibir, menos a un indio salvaje de tierras del norte, que aunque ya hacía años existían las colonias del norte, aún seguían siendo vistos como bárbaros, pues no se consideraba digno de ser escuchado ni estar ante la presencia de su excelencia. Durante algún tiempo se le vio caminando cerca de los salones virreinales, con la esperanza y la moral cada día más baja, perdiendo la fe de ser escuchado y poder ayudar a su pueblo. Gracias a todo el tiempo que pasó en la capital, logró hacer de su conocimiento algunas de las rutas del virrey, por lo que decidió esperar cerca de una, por donde pasaría ese día, aquel hombre del que la vida de su pueblo dependía. En su desesperación por no ser escuchado y pensar que su pueblo seguía sin el elemento vital, decide lanzarse a los pies de los caballos que jalaban el carruaje del virrey. Al detenerse, el virrey pregunta qué había sucedido, a lo que uno de los soldados contesta: nada, es solo un indio. El virrey, sorprendido por aquella temeraria y tonta acción, pide que se ponga ante él a aquel indio. Finalmente, Huracán de Luna fue escuchado, y en esta ocasión era nada más y nada menos que el virrey quien lo estaba escuchando, a quien le contó todo lo que estaba sucediendo, los inconvenientes que atravesaba su pueblo y su gente. Aquel indio dijo que existía un documento llamado Carta de Fundación de Nombre de Dios, en el que el antiguo virrey Luis de Velasco daba fe y dotaba a los indios no solamente de las tierras en donde vivían, sino del derecho al uso del agua, pero que los hombres, como los que vivían en el lugar donde se encontraban, se habían olvidado de ese mandato y habían estado negando sus derechos, lo que había puesto en riesgo a los hombres del pueblo. Al buscar en los archivos dicho documento, se encontró con que decía la verdad, y que además era válido por haber sido firmado por un antecesor real. De este modo, el virrey concedió razón a Huracán de Luna, así como su reconocimiento por la audacia de llevar a cabo su misión, de tener una audiencia con su majestad. Huracán de Luna, con un gran alivio, supo que su gente estaría mejor, pero aún había un problema. Las cosas no cambiarían a su regreso, por lo que expresó nuevamente que los gobernantes españoles no escucharían las palabras de un indio, por lo que el virrey decide entregarle un documento firmado por él, en donde otorga el derecho al uso del agua al pueblo de San Francisco del Malpais. Sumado a aquel documento, le obsequió para su gente y para que se colocara en el templo. A fin y al cabo, era el lugar que tanto españoles e indígenas visitaban sin distinción. Un cuadro pintado al óleo, a día de hoy llamado cuadro de ánimas, dividido en secciones, pues mide 4.8 por 5 metros,
Para facilitar su traslado en diligencias especiales que mandó se le proporcionaron al atrevido indígena. Así, el viaje de Huracán de Luna a la capital novohispana de nada más y nada menos que 5 años llegaba a su fin. Durante el tiempo que Huracán de Luna se encontraba lejos en el pueblo, las cosas no fueron fáciles, ni felices. Su esposa, por ejemplo, fue acosada y eventualmente víctima de un abuso por parte de un capitán del destacamento que resguardaba el orden en la villa de Nombre de Dios. De este abuso nació un niño. A la llegada de Huracán de Luna, no faltó quien le informara lo sucedido. Al regresar a casa, fue recibido por su esposa, quien le ofreció de comer y beber. Al sentarse, Huracán de Luna escuchó el llanto del bebé, que había sido ocultado por su esposa. El hombre, sin inmutarse, le dijo a su esposa: ¿qué culpa tiene ese niño para que lo escondas y no le des de comer? La mujer le contó lo sucedido entre llanto de dolor y pena. Pasó un tiempo y Huracán de Luna se encontraba en sus labores de campo nuevamente, cuando una vez más el agua dejó de llegar hasta su parcela. Al seguir el cauce de aquella acequia, se encontró con que habían desviado nuevamente el agua, impidiendo que llegara hasta la suya y otras tierras. Al disponerse a remover aquel bloqueo, es sorprendido por el capitán de Baracaldo, aquel cobarde que había abusado de su esposa cuando él se encontraba lejos, desatándose una pelea que se dice duró 3 días. Una pelea desigual desde mi parecer, pues por una parte tenemos a un capitán español, que lleva consigo armas y algunas prendas de protección, en contra de un campesino que tenía a la mano solamente sus herramientas de trabajo, saliendo victorioso obviamente el capitán de Baracaldo, muriendo Huracán de Luna a causa de un asadonazo en la cabeza, colocando el cuerpo de Huracán de Luna en la acequia como bloqueo para el cauce del agua para agregar insulto a la herida. En un principio mencioné que este relato es mitad leyenda y mitad historia, y a las pruebas me remito. En el Templo de Jesús Nazareno, ubicado en Nombre de Dios Durango, en la colonia El Pueblo, se encuentra una enorme pintura al óleo de 4.8 por 5 metros que lleva por nombre Cuadro de Ánimas, y se pueden observar las diferentes secciones en las que está dividido. Si no es suficiente con esta enorme prueba, podemos y debemos mencionar que bajo el cuidado de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, además de todos los elementos de arte sacro y diferentes elementos puramente religiosos, se encuentra el cráneo que presumimos es el de Huracán de Luna, pues presenta a un costado una herida que concuerda con la causa de muerte del protagonista de nuestra historia. Pero si son de los más escépticos o de los que quieren llevar la contraria, tengo más datos acerca de esto. Fue el historiador duranguense, el doctor Miguel Ángel Vallebueno Garcinaba, quien encontró el cráneo de este luchador incansable. Además que se dio a la tarea de revisar los archivos religiosos de la hermandad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y encontró el nombre de Juan de Luna. Una investigación que se llevó a cabo entre los años 2017 y 2019, realizada por el maestro Francisco Javier Pérez Mesa, confirmó que no existió en nombre de Dios alguien llamado Huracán de Luna, pero se encontró el registro de Juan de Luna, que fue gobernador del pueblo de San Francisco del Malpais, así como su fierro de herrar. Y además que dicho Juan de Luna realizó un viaje en 1710 a Ciudad de México. El patrocinio del viaje fue gracias al arrendamiento del Ojo de Agua de San Juan, y hay un documento en donde se menciona que irían a Ciudad de México por un pleito que tenían por las tierras del pueblo llamado Atotonilco. En el documento se menciona al alcalde Antonio Páez, al alguacil mayor Melchor Vicente y al regidor Francisco Tinoco. No pude encontrar el documento o no recuerdo la fuente, pero tengo entendido que para el viaje que se realizó se le proporcionaron 100 monedas de oro. La historia
tiene un fin trágico para Huracán de Luna, sea cual sea la versión que escuches. Pero en cuanto al pueblo de San Francisco del Malpais, o bien el pueblo de indios de la antigua Villa de Nombre de Dios, fue más esperanzador. Pues desde estos hechos, desde esta historia que ya les relaté, el pueblo ya no se quedaba callado y tenían el respaldo del documento y el cuadro de ánimas como garantía para que se respetara su derecho al uso del agua. Entre todas las leyendas e historias de las que soy guardián, esta es mi favorita, por varias razones. En primero, se tienen las pruebas para poder decir que esta es la historia del pueblo de la Villa de Nombre de Dios. La historia de su gente, por así decirlo, ¿no? Es la historia de cómo no se dejaban pisotear, de cómo su jefe, su gobernante, no dejó que les pasara algo malo. Él hizo todo cuanto estuvo a su poder por ellos. Obviamente crecí visitando el templo de Jesús. Durante años viví a escasas cuadras de este templo. Y claro, escuchando el relato de Huracán de Luna, el cual fue transmitido por parte de mis padres, sobre todo de mi madre, que lo escuchó tanto de su abuelito, Juan Cisneros Galván, y mi abuelito paterno, Jorge Casas Sánchez, quienes fueron parte de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, así como de los profesores Heriberto Hernández Velázquez y Gerardo Hernández, quienes han sido los principales impulsores y conservadores de la historia de Nombre de Dios. Y hago hincapié, ¿no? Es un relato, vamos a llamarle, que es mitad leyenda y mitad historia. Mitad leyenda porque pues son hechos que realmente pasaron, que el pueblo recuerda. Hay pruebas para decir es una historia real, pero al hablar de leyenda, pues van a existir varias versiones, ¿no? Principalmente que se le cambió el nombre al protagonista. Protagonista real fue Juan de Luna. Una de las teorías que a mí más me gustan y más me hacen clic es que al ser un cacique o el gobernante de los indígenas, pudo haber recibido un título que se ve reflejado en el Ur. La analogía que yo hago es con los vikingos. Ellos tenían sus jefes y sus guerreros. A los jefes les decían los Jarl. Era Jarl Eivor o jefe Eivor. Tenían sus guerreros, que eran los Jorns vikingos. Jorn vikingo Eivor o guerrero Eivor. Es una de las analogías que más me gustan y más me hacen clic. Pero también existe la mala pronunciación de los nativos, ¿no? El ejemplo perfecto está en el capítulo de la Villa de los Cuatro Templos. Si no recuerdo mal es el número 3. Para que vayan a escucharlo, los invito. En el que menciono, en el mismo templo de Jesús, está una pequeña urna de vidrio que contiene, o que en el que está el santo conocido como San Exe Homo. Al no poder pronunciar ese nombre, los nativos le decían San Ichomo. Puede ser por ahí, ¿no? Tanto mi teoría, porque esta yo la inventé. Bueno, no inventé nada, sino que pues yo me puse a pensar eso, ¿no? Puede ser como un título que se le haya puesto al nombre de Juan de Luna, Ur Aján de Luna. Me gusta mucho pensar eso. Eh, Existen versiones, depende de quién la cuente y dónde se cuente, porque hay personas que la cuentan en Durango, hay personas que la cuentan en las comunidades, y está la versión que yo conozco, que fue la que les conté. En otra versión se dice que Huracán de Luna, al escuchar a su esposa contarle el abuso que sufrió por parte del capitán de Baracaldo, él se enfureció tanto que agarró su herramienta, su arma, en este caso el asadón, y fue a buscar al capitán de Baracaldo. Si no recuerdo mal, se llamaba Bartoldo de Baracaldo.
Al encontrarlo, él pues lo encara y le dice que como hombres que son, se deben enfrentar a muerte o en su fallo hasta que los dos no pudieran más, que fue el caso. Ambos no pudieron más, se enfrentaron a una batalla de 3 días, nuevamente una batalla desigual. Ambos caen heridos, pero sin morir ninguno, y ambos caen en acuerdo junto con los testigos de que ya fue solventado esa deuda que tenían, sobre todo una deuda de honor, ¿no? Fue vengado el honor de la esposa, fue vengado el honor de Huracán de Luna y se retira cada quien a su lugar correspondiente, ¿no? Para después, cuando Huracán de Luna se encuentra haciendo sus labores junto con los demás pueblerinos, se dan cuenta de que las mañas, por así decirlo, de los españoles de robar cosas, se le pasaron también a los del pueblo de indios, quienes empezaron a robar el agua. Empezaron a bloquear los cauces, por lo que Huracán y sus hombres tenían que estar dando rondines para checar las acequias y si había algún bloqueo no permitido o algún bloqueo extraño, pues quitarlo. Es en uno de estos rondines en el que uno de los paisanos de Huracán de Luna, al ver que le estaban quitando su bloqueo ilegal, decide matar a Huracán de Luna con un asadonazo, muriendo de igual forma, quedando ahí, a lo que los lugareños pues empiezan a conservar los restos de Huracán de Luna, quedando solamente el cráneo, quedando al cargo de la hermandad del Templo de Jesús. Estas dos son las más famosas, no he escuchado otras versiones, fueron las que yo crecí escuchando, más que nada por parte de mi mamá, de mis abuelitos y de los profes y de el maestro Francisco Pérez Mesa, que algunas veces me tocó estar junto con mi mamá cuando él daba explicaciones. Esta es una leyenda que se ha transmitido en el pueblo durante años. Creo que la mayoría los conocemos. Y últimamente, en años más recientes, se ha hecho más conocido el nombre de Huracán de Luna, gracias al hotel y a la mezcalera que llevan su nombre. Otro elemento de aquí de Nombre de Dios que lleva el nombre de este incansable luchador es una calle que se encuentra en la colonia El Pueblo, cerca de, creo que también hay una colonia llamada Breseda, si no me equivoco, está un poquito más allá del pueblo. Está la calle que se llama Huracán de Luna, mientras que hasta el otro lado, donde era la Villa de los Españoles, por el lado del cementerio, existía un barrio llamado de Baracaldo, que según los historiadores fueron puestos uno al extremo y el otro al extremo opuesto, como para dar fe de que no podían estar juntos, como para dar testigo de ese duelo en el que se batieron y pues que quedaron como enemigos. Aparte de que los historiadores también han deducido que la calle de Huracán de Luna se nombró así porque sobre esa calle se encontraba la choza o la casa de Huracán de Luna. Sobre todo se cree que está sobre la calle de Huracán de Luna, entre las calles Vicente Guerrero y la calle Allende. Justo en esa cuadrita puede que haya estado la choza de Huracán de Luna. Pero creo que con esto puedo terminar. El hecho de que sea tan trascendente como para que empresarios le hayan puesto el nombre a su negocio, la calle lleve nombre y sea una historia que se cuenta de generación en generación. Digo, yo soy la tercera generación de mi familia que conoce esta leyenda y planeo seguirla contando. Fue una de las primeras leyendas que yo pude contar sobre mi pueblo frente a un grupo en alguno de los eventos de cuentacuento que tuve o en alguno de los campamentos, no recuerdo bien cuál fue, pero fue de las primeras que yo tuve la oportunidad de relatar frente a un público. Y espero se convierta en su favorita también. Pues mi favorita por esas razones y
porque era un personaje al que yo podía ir a ver. O sea, desde pequeño yo crecí yendo a ese templo y recuerdo mucho que yo fui quien les enseñó la leyenda a mis mejores amigos. Yo les dije, oigan, ¿conocen la historia de Huracán de Luna? Y me dijeron, no, pero pues cuéntanosla. Estábamos jugando justamente en casa de mi mejor amigo. Le dije, pídele permiso a tu mamá, vamos al templo de Jesús, aquí a 3 cuadras, y te la cuento ahí. Ahí está el cráneo. Y voltearon y me dijeron, ¿cómo que hay un cráneo? Sí, no lo han ido a ver. Y pues ya fuimos, lo vimos. Y me tocó contarla frente a mis mejores amigos cuando yo tenía aproximadamente entre 7 o 9 años. Yo estaba en primaria cuando la conté. Y cuando yo llevaba a mis mejores amigos a ver el cráneo, o sea, yo lo presumía. Es la historia que más presumo de aquí de mi terruño. Y algo que sí tengo que agregar antes de terminar, se me andaba olvidando, es que toda esta historia, todos los datos que di acerca del fierro de Rahar, el contrato de arrendamiento y algunos datos más que seguramente se me pasaron por alto, pueden corroborarlos visitando el Museo de Arte Sacro, que fue inaugurado hace 2 o 3 años por el maestro Francisco Javier Pérez Mesa en el Templo de Jesús. Ahí se adecuó el espacio para que fuera un museo. Ahí se encuentra, como su nombre lo dice, arte sacro, y al final del recorrido se encuentran los documentos originales. El libro donde se tiene el registro del fierro de Rahar de Huracán de Luna, el libro donde se tiene el registro del contrato de arrendamiento, así como algunas copias fotostáticas y algunos... Es que no es traducción porque está en español. Es como una transcripción para que sea más entendible para las personas. En el que podemos darnos cuenta de que todos los datos que se dicen estaban puestos en libros con fecha, nombres, y pueden ir a visitarlos. Pueden ir a visitar el templo y pueden ver el cráneo de Huracán de Luna. Ahora sí, con esto termino. Muchas gracias por llegar al final de este video. Gracias por escuchar mi leyenda favorita de Nombre de Dios. Nos vemos.